Bueno, pues seguimos con la siguiente mesa, que es tan importante como que su título es La salud de las mujeres, consecuencias de la violencia contra las mujeres. Tenemos el honor de que esté con nosotras la doctora Auxiliadora Cabaná Espejo, a la que además pues le tenemos un cariño extraordinario, porque lo primero que quiero decir de ella antes de presentarle su currículum profesional es que es una extraordinaria, como diría Evangelina García Prince, sera humana. Y me parece que lo más importante que podemos aspirar a ser es ser humana. Así que muchas gracias por estar aquí, Auxiliadora. Auxiliadora Cabaná es presidenta y consejera nacional de la Asociación Española contra el Cáncer, especialista en medicina familiar y comunitaria, en psiquiatría y experta en HTA, máster en drogodependencia. Ha sido responsable de los programas de la mujer de forma joven y de deshabituación tabáquica y otras drogas. Coordinadora del proceso de síndrome ansioso-depresivo de Andalucía y participante en la elaboración del Plan Estratégico Oncológico Andaluz. Tutora de la Unidad Docente de Medicina de Familia y profesora colaboradora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba. Experiencia investigadora y divulgadora en PRSL, en HTA y en promoción de la salud y hábitos de riesgo en comunidades de personas jóvenes, con publicaciones en estos temas y en menopausia. Vocal por Córdoba de la SATA y la FRCV y presidenta de su congreso anual. Cuenta con trabajos con la comunidad, en centros cívicos, en asociaciones de mujeres, en ONG y cooperante en proyectos solidarios en la Amazonía. Querida Auxiliadora, tienes la palabra. Gracias. ¿Se oye? Sí. Sí. Bueno, yo primero quiero dar las gracias a Rafaela y a Lourdes porque han confiado en que yo hoy podía decir algo al menos curioso, ¿no? Y que interese un poco a todas las personas que estamos aquí. Hablar después de Amelia Valcárcel me parece el reto más grande de mi vida, ¿no? Porque es una figura, ha hecho una exposición tan erudita y tan clara de la situación de las mujeres que difícilmente se puede llegar a un nivel algo parecido al suyo. Pero me ha encantado en que parte de toda la exposición entera me ha encantado. Pero la primera parte que habla sobre los derechos humanos, pues coincide en muchas de las cosas que yo voy a decir aquí. Yo no tengo una charla con un cientifismo elevadísimo, sino que yo quería hablar de mis experiencias. En mi casa, incluso cuando le enseñé lo que había escrito a mi marido, me criticó de hablas demasiado, cuentas demasiadas anécdotas y experiencias, pero es lo que he vivido y muchas veces hablar de en lo que has trabajado, lo que has vivido, lo que has experimentado es mucho más fácil que tener un método y hablar de un cientifismo que a veces desconocemos y podemos leer y aprender en cualquier libro y en cualquier estudio, ¿no? Bien. Como decía, la primera parte de Amelia me ha encantado porque habla sobre los derechos humanos, en teoría universales, pero no lo son, de momento no lo son, porque las diferencias de género, religiosas, geográficas, etcétera, hacen que esos derechos o no lleguen o no se impartan o no se acceda a ellos en la mayoría de las ocasiones. De hecho, la OMS nos indica 12 consejos para gozar de buena salud y de bienestar, que son: seguir una dieta saludable, mantenerse físicamente activo a diario y cada uno a su manera, vacunarse, no consumir tabaco en ninguna de sus formas, evitar el consumo de alcohol o reducirlo, gestionar el estrés para una mejor salud física y mental, mantener una buena higiene, no conducir a velocidad excesiva ni bajo los efectos del alcohol,
Abrocharse el cinturón en el coche y ponerse el casco en las motos y en las bicicletas, mantener prácticas sexuales seguras, someterse a revisiones médicas periódicas y amamantar a los bebés. Bien, según la OMS, todo esto es para conseguir un bienestar físico, emocional y social del individuo. Es decir, es importante que cada persona tenga un cuerpo sano, una mente en forma y que se adapte y se desarrolle de forma adecuada con su entorno. Y es aquí donde está el problema. Porque ahora vamos a analizar diferentes situaciones, donde, como he dicho antes, las diferencias de género, geográficas, religiosas, económicas, etcétera, van a determinar cuáles son las prioridades en cada situación para conseguir este bienestar y esta salud. Y, por supuesto, el concepto de percepción de salud, que si cabe, todavía es más importante. Por lo menos yo le doy una importancia muy grande. Bueno, pues primero pongo el ejemplo de las mujeres occidentales, nosotras, ¿no? Que hemos tenido que luchar históricamente para obtener unos derechos de los que ya disfrutaban los hombres, y es probable que nuestra salud mental, concretamente la mental, haya mejorado por el acceso a la universidad, al mundo laboral, a la independencia económica y a otros ámbitos vedados para nosotras con anterioridad. El derecho a la salud se puede decir que lo hemos obtenido en un tanto por ciento elevado, pero todavía no en igualdad con los hombres. Casi podemos expresar que este derecho se ha manifestado más como un derecho a cuidar que a ser cuidada por el sistema en general. De hecho, gran parte de los sanitarios actualmente somos mujeres, y eso pues también indica lo cuidadoras que somos, ¿no? El rol de cuidadora siempre ha impuesto un bienestar reducido. Generalmente cuidamos a nuestros padres, a nuestros hijos, hermanos, nietos, maridos, todo lo que se presente. Yo creo que nacemos con una etiqueta en la frente que dice cuidadora, ¿vale? Pero poco a poco las mujeres se van dando cuenta de que son personas y que no han nacido exclusivamente para ser cuidadoras, aunque estos cuidados, ojo, siempre han representado una mejora sustancial de la salud de todos. El Estado en general le ha convenido perpetuar este modelo de cuidado, puesto que favorecía el bienestar de toda la familia a costa del esfuerzo de las mujeres únicamente. De forma gradual, la mujer consigue una información y una formación que, junto con el entrenamiento que va adquiriendo, la va a constituir en un agente de salud para sí misma, para su familia, para la vecindad y para la comunidad entera, desarrollando estos cuidados sin recibir prestación alguna y mermando gran parte de su libertad para desarrollarse en plenitud. Va a tener muchísimas dificultades para eso. Pero durante esta concienciación y metamorfosis a mujer como persona, que además de cuidar requiere de una autonomía y de un bienestar personal, tanto en lo físico como en lo psicológico, en lo académico y en lo profesional, el hombre lo va viviendo como una pérdida de poder y de control y corre el peligro del feminicidio, como viene sucediendo frecuentemente y podemos observar en los medios a diario. En estos casos no hay bienestar ni salud ninguna, claro. Y esto sucede incluso en los países más avanzados, como los nórdicos. Van incluso a la cabeza muchas veces de la violencia de género, ¿no? En esta situación, con estas mujeres occidentales como nosotros, pues la mayoría de las consultas se basan en alteraciones de tipo nervioso, como por ejemplo ansiedad, depresión y somatizaciones, que vienen a enmascarar desde agresiones a maltrato de todo tipo. También puede aparecer un alcoholismo encubierto, pero lo que sí es verdad que casi todas tienen en común una sobrecarga emocional, puesto que han de conciliar la familia, el trabajo, los cuidados, y todo esto supone un sobreesfuerzo. Por otra parte, con el acceso al mundo laboral de la mujer, añadido a su trabajo familiar, hemos observado un aumento de infartos agudos de miocardio, por ejemplo, y otras enfermedades cardiovasculares.
que a su vez se han visto incrementadas por la pérdida de estrógeno. Y os comento, cuando llegamos a la menopausia, nuestros ovarios dejan de segregar estas hormonas que son los estrógenos, y hasta que hemos disfrutado de ellos, digamos, hemos tenido como una especie de ángel custodio para las enfermedades cardiovasculares. La tensión se mantiene en niveles en rango, los infartos y las insuficiencias cardíacas, etcétera, están a un nivel bajísimo comparado con el porcentaje de los hombres, pero cuando llegamos a la menopausia nos igualamos, incluso a veces los superamos. Y la naturaleza, que es muy sabia, dispone una distribución de las grasas diferente. Todas las mujeres que hemos pasado por la menopausia observamos que aumenta el abdomen, se llena de grasa, y tiene una explicación muy sencilla y muy didáctica. Esta grasa abdominal segrega un estrógeno de baja calidad que se llama estrona, para compensar la pérdida de los estrógenos en general, ya que nuestros ovarios se han hecho hipofuncionantes. Pero la verdad que es todo lo eficiente que puede, pero no es suficiente para seguir protegiéndonos. Y entonces nuestra enfermedad vascular cardíaca aumenta, como he dicho, a porcentajes altísimos, porque a nosotros se nos suma no solamente el trabajo, que para los hombres por lo visto es muy angustiante y les produce mucha ansiedad, sino que lo sumamos a otras cargas familiares a las que no renunciamos, por lo menos la mujer europea del sur, ¿no? A esto hay que añadir que normalmente la mujer está mucho más medicada que el hombre. Empieza la raíz de la menarquia, o primera regla. Entonces sufre dismenorrea, que es el dolor de la regla. Y tomamos analgésicos. Pero es que en el embarazo, si aparecen vómitos, tomamos antieméticos. En el parto, si se va a adelantar, pues frenadores del parto y de las contracciones, corticoides para madurar el pulmón del feto. Si se retrasa el parto, aceleradores del parto, oxitocina, epidural, cesárea, si hace falta, aunque no siempre hace falta, porque en este país hay mujeres con una cicatriz en el abdomen que no tenían por qué llevarla. No se ha esperado demasiado o no se ha hecho un proceso lo natural que tenía que ser y se ha optado por abrirle la barriga, ¿no? En el puerperio, o sea, después del parto, se toman facilitadores de la lactancia o inhibidores si hay patologías, como por ejemplo pezones invertidos u otras parecidas. En fin, que se vuelve a medicar ampliamente. Y cuando llega la menopausia, bueno, esto ya es la bomba, ¿no? Terapia hormonal sustitutiva para poder soportar los sofocos, el desánimo, el insomnio, la baja autoestima, la percepción de pérdida de vitalidad, etc. Y para más INRI, la presión del lobby estético, que entonces ataca de una forma totalmente agresiva. Se somete a la mujer a una tensión enorme, ofreciéndole todo tipo de productos para parecer más joven, más delgada, con un cutis más lustroso, siendo el marketing absolutamente agresivo. Entonces, una mujer puede desestabilizar su salud o su concepto o percepción de salud por la búsqueda de esta juventud, de esta delgadez o lo tersa que desee tener la piel, ¿no? Porque esto supone más esfuerzo, más dinero, más... De aquí que haya una pérdida del concepto de salud del que disfrutaba. También la industria tabaquera inicia campañas muy procesadas y muy dirigidas a las mujeres como objeto de sus fines ganancieros, ¿no? Para que se inicien o se perpetúen en el tabaquismo. De hecho, nos estamos acercando al porcentaje de cáncer de pulmón que padecen los hombres y antes estábamos a años luz. Yo cuando me he dedicado muchos años a la deshabituación tabáquica y entonces presentaba una pantalla donde una mujer muy atractiva con un mono de piloto se acaba de bajar de un reactor y la leyenda dice: después de una tarea ardua y una responsabilidad tan fuerte y tal, te mereces algo satisfactorio, pero que no te engorde. Y entonces
era Winston o Marlboro o algo así. O sea, fijaros el alcance del marketing de la empresa, el decir, no te vayas a comer un dulce, un bombón, ni nada de eso, porque vas a perder tu figura y fúmate un cigarro. De hecho, el perfil de fumador actual es mujer. Bueno, a esto además se añade una cierta discriminación por sexo en la atención sanitaria. Y os cuento otra anécdota. Cuando un hombre acude a urgencias por un dolor precordial o torácico, por supuesto, se le practica un electrocardiograma y lo más probable es que salga con un estudio cardíaco hecho. Ahora, la misma situación, aparece una mujer en un servicio de urgencias con un dolor precordial o torácico y lo más probable es que salga con un tratamiento de ansiolíticos. A veces ni electro ni estudio cardíaco. Estas son cosas que yo he vivido, no es que me las cuenten. Hombre, menos mal que esto está cambiando, gracias a que, como he dicho antes, la mayoría de las sanitarias somos mujeres en la actualidad y a la concienciación de las nuevas generaciones en este sentido, pero que hasta en estos casos hay diferencias en la atención en razón de ser hombre o mujer. Y voy a contar experiencias en otras situaciones. Las mujeres que se sitúan en un nivel socioeconómico desfavorecido, ya sabemos que la pobreza determina el estado de salud y donde se combinan mujer y pobreza, el resultado es una doble discriminación, con un gran aumento de la vulnerabilidad. Eso está clarísimo. La situación de inequidad se suma al hecho de ser mujer y nacer en unas condiciones de precariedad que le dificultan el acceso a la salud y al bienestar. Dándose el caso en muchas ocasiones que estas mujeres ni siquiera conocen sus derechos a estar saludables, como tampoco conocen su derecho a tener otros derechos, valga la redundancia, ¿no? Entonces os cuento, en una zona con necesidad de transformación social existen una gran cantidad de mujeres hiperfrecuentadoras del centro de salud y polimedicadas en exceso. Las patologías más prevalentes en estos casos son las carenciales por mala alimentación, por sedentarismo o por trabajos pesados, dolores de espalda muy frecuentes, obesidad por mala alimentación, por desinformación, enfermedades de transmisión sexual, la morbimortalidad relacionada con el embarazo por falta de controles muchas veces, embarazos no deseados, IVE, partos distóxicos. El tabaquismo y las adicciones son también el pan de cada día en estas consultas. Y además la violencia de género, que eso nos iguala en todas las clases sociales, pero que en estos casos más abiertamente que en otros. Y os cuento una cosa que me pasó un sábado estando de guardia. Aparece una chica de unos 23 años y cuando la historio un poco me dice que tiene 3 hijos. Y claro, me llama la atención y le digo, pero bueno, con 23 años, 3 hijos, ¿te ha dado tiempo? Y me dice, la verdad que no han sido buscados porque el primero es mío y de mi padre. El segundo es mío y de mi hermano. Y el tercero ya es mío y de mi novio. O sea, esas situaciones son bastante frecuentes, a pesar de que os resulten chocantes por lo menos, ¿no? Bueno, pues estas mujeres que viven en estas circunstancias con necesidades de transformación social, muy desfavorecidas económicamente, por supuesto, no se someten a revisiones periódicas como nosotras quizás sí lo hacemos, tenemos esa cultura, ¿no? No suelen cuidar su higiene bucal, no conciertan citas odontológicas, a veces por falta de recursos, como es natural, ¿no? Se olvidan de hacerse densitometría, con lo cual están muy ocupadas, están trabajando o están criando una prole numerosísima. Pueden padecer una osteoporosis perfectamente a una edad alrededor de la menopausia, ¿no? Y caen en patologías que con frecuencia son rarísimas para las mujeres de más alto nivel, ¿no? Quizás por falta también de cultura en este sentido y por supuesto por menos accesibilidad para ellas a la sanidad, como es natural.
Os puedo contar, como dije al principio, voy a contar muchas experiencias personales porque es lo que mejor se me da. No tengo que leerlo en ningún sitio, ¿no? Es una experiencia personal que realizamos en una zona con riesgo de exclusión social de Córdoba capital y fue que iniciamos un taller de relajación para mujeres del centro de salud que hiperfrecuentaban las consultas y estaban excesivamente medicadas, sobre todo con psicofármacos, ansiolíticos, depresivos, hipnóticos, inductores del sueño, etc. Entonces, para ello, contratamos a una monitora y dispusimos de una sala del consultorio. Pues bien, después de muchos meses de realizar este taller, la percepción de salud, que como he dicho al principio creo que es muy importante, para ella había cambiado radicalmente, ¿no? Mejoró de forma importante. Dejaron de hiperfrecuentar y de abusar de los ansiolíticos, antidepresivos, etc. Mejoró su bienestar integral en general. Porque además, fijaros, empezaron a reunirse, realizaban talleres de literatura, poesía, hacían senderismo, paseos por Córdoba y sobre todo creció en ellas una curiosidad en temas que podían mejorar su salud. Esto le pasa mucho a las mujeres, esta curiosidad es una cosa muy generalizada, ¿no? Entonces empezamos a impartir charlas, en principio dirigidas por nosotros hacia los temas que más nos interesaban para mejorar la salud en general de toda la comunidad. Por ejemplo, la primera charla que se impartió, pues le hablamos de el abuso del medicamento o del mal uso. Y en eso, pues, hicimos mucho hincapié en el tema de los antibióticos, que como sabéis, están resultando cada vez más ineficaces y con más resistencia. Y en la actualidad no hay una investigación muy clara donde vayan a surgir antibióticos nuevos que sean capaces de luchar contra las infecciones que contraemos. Mucho me temo que si esto no cambia, en el futuro a lo mejor nos morimos de una infección, aunque sea de un dedo. Bien, pues también le hablamos del abuso de los rayos X, porque ahora menos, pero antes cuando yo empecé a trabajar venían muchas personas y me decían, yo una radiografía, es lo que quiero, una radiografía. Y les conté lo que eran los REM, que son las radiaciones máximas en humanos, que no se deben sobrepasar y empezamos desde muy pequeños a radiar a las personas y sobre todo a las niñas, porque se acumulan y luego las consecuencias son leucemias, cánceres de piel, etcétera. Dos de los médicos más importantes de esta ciudad, que eran unos internistas fantásticos, murieron a consecuencia del acúmulo de radiaciones, porque ellos mismos tenían aparatos de rayos X en su consulta. Bueno, también le hablamos de la dieta y la higiene, la importancia de la fruta y de las verduras, la dieta mediterránea, los peligros de los hidratos de carbono en exceso, del alcohol, del tabaco, hábitos intestinales y el abuso de laxantes artificiales, del vértigo, del sedentarismo, el beneficio del ejercicio, etc. Y después ellas nos iban demandando todos los temas que les resultaban curiosos y además querían aprender y formarse en ellos, ¿no? Con lo que al final, pues esta información y este entrenamiento en salud, pues lo que he dicho antes, les sirvió para mejorar su propia salud, el resto de su familia y la comunidad. A medida que progresaban sus demandas, pues requirieron la ayuda de especialistas, porque claro, yo ni lo sé todo, ni quiero saberlo, y hay gente que sabe más y lo expresa mejor, ¿no? Entonces, cada vez le interesaban materias más interesantes y más importantes, porque además eran mujeres cada vez más ilustradas, ¿no? Y yo eché mano de colegas amigos, que la verdad es que aceptaron de forma desinteresada y vinieron al centro de salud y compartieron sus conocimientos con estas ávidas mujeres, ¿no? En fin, el resultado fue espectacular, en todos los sentidos y en toda la comunidad. Había más salud y menos medicación, por supuesto. Y me paro un segundo también a contar otra experiencia que tuve cuando me cambié de centro y me adjudicaron una residencia de ancianos. Cuando yo llegué, cada anciano tenía un listado de medicamentos de este orden, ¿no? O sea, montones. Y la salud en general, ni la percepción de salud era muy alta en la residencia. Total, que yo me empeñé en ir reduciendo medicaciones
algunos incluso se la quité toda, desapareció la medicación. Y el caso que a los 2 años volví a hacer un estudio sobre su salud y su percepción de salud y habían mejorado ampliamente. O sea que muchas veces más medicación no es más salud, sino todo lo contrario, ¿eh? Y a las mujeres, como he dicho hace un momento, se las ha castigado muchísimo con la medicación. Bien. Luego os quería hablar también de otra experiencia, ¿no? He tenido la oportunidad de conocer a mujeres de la Amazonía, en la selva, por algunos de los proyectos de cooperación. Y estas mujeres en general basan su bienestar y su salud en encontrar una pareja. Una pareja que las mantenga a ellas y a sus hijos. Porque ellas no acceden ni a los estudios, ni al mundo laboral remunerado, os estoy hablando de la Amazonía, de lo que es la selva profunda. En muchas ocasiones, estas mujeres de niñas son sometidas a violaciones de familiares, de conocidos y de desconocidos. Para ellas, acceder a los servicios sanitarios es prácticamente imposible. Allí es muy frecuente la mortalidad asociada al embarazo, al parto y al puerperio. A su vez, esto para todos, hombres y mujeres, ¿no? Como su alimentación fundamentalmente se basa en hidratos de carbono, arroz y yuca, yo me tiré 1 mes y medio en la selva desayunando, comiendo y cenando arroz, pero arroz cocido, blanco, sin nada más, sin nada más. La verdad que cuando llegué lo odiaba a muerte y a mí me gusta el arroz mucho, pero me costó un tiempo. Llegué odiando el arroz y parasitar, por supuesto, por fuera y por dentro hasta las trancas, ¿no? Bueno, pues como se alimentan efectivamente a base de hidratos de carbono, la diabetes es una enfermedad allí frecuentísima, además a edades muy tempranas, muy tempranas. Además, me llamó la atención que las cataratas se instalan en sus ojos desde niños, porque claro, estas diabetes son incluso infantiles. También aparecía otra patología muy, muy frecuente en ellas, que era lo que vulgarmente se llama la uña y científicamente el pterigium coli, en un hipercrecimiento en la córnea. Y estuve estudiando por qué y era en base, además de la alimentación, en las radiaciones solares, que son muy directas en esa zona. Bueno, otra cosa que me llamó la atención muchísimo, muchísimo en hombres y mujeres también fue las amputaciones. Y después comprobé que es que allí cortan por lo sano. Es decir, allí hay muchas serpientes, muchísimas serpientes venenosas, de todos los tamaños. Y llaman víboras, a las serpientes venenosas las llaman a todas víboras. Bien, pues si una serpiente te muerde en una mano, en un brazo, o en un pie o en una pierna, pues cortan y salvan la vida. Porque no tienen acceso a un puesto sanitario de ninguna de las maneras. O sea, cuando fueran al puesto sanitario eran cadáveres ya malolientes, ¿no? Es imposible. Ahora, si una serpiente de estas venenosas te picaba en el tórax o en la cabeza, por supuesto era una condena a muerte con seguridad. Sobre todo las serpientes de los cafetales, efectivamente. Son unas serpientes verdes que se cuelgan además en las ramas. No hay antídoto en todo el mundo para ellas. Y como están colgadas y ellos están recolectando y ellas el café, pues muchas veces le pican en el cuello, en la cabeza, etcétera. Y desde luego mueren en segundos, ¿eh? Y yo he visto alguna muerte de esa, horrorosa, horrorosa. Bien. También tuve la oportunidad de pasar consulta en la prisión de Juanjuy cuando nos lo propusieron a los cooperantes, que éramos 2 médicos, 2 enfermeras, 2 fisios y 2 premir, 2 jovencitos que aprendieron muchísimo allí, muchísimo. Nos propusieron visitar un penal, al principio nos pareció una barbaridad, pero luego dijimos, bueno, ya teníamos ganas de pisar suelo, de ir a un servicio que no fuera la propia selva y de que a lo mejor nos daban de comer alguna cosa que no fuera arroz, ¿no? Y al final accedimos y fuimos. Entonces, yo vi en consulta a 120 hombres y 40 mujeres. Esto coincide con lo que ha dicho Amelia de los porcentajes son muy diferentes, ¿no? 3 de estas mujeres además tenían niños de meses nacidos allí. Y en el transcurso de estas consultas, pues le pregunté a todos los motivos por los que estaban, ¿no? Ingresaban en el penal
la mayoría por drogas, por robos y por asesinatos, pero en ningún caso cumplían condena por violación o maltrato. Y por supuesto, muchos de ellos eran violadores y maltratadores porque me lo contaron en el transcurso de la atención que les di en consulta, ¿no? Esto, por supuesto, fue muy llamativo y muy penoso para mí, porque como veis, el concepto de bienestar y salud allí es muy diferente al nuestro, muy diferente. En otro ámbito, y sigo con mi experiencia, si os canso me lo decís. No nos cansa. Pues conozco a una africana de Camerún, la conocí en una de mis cooperaciones, se llama Clarisse, es una mujer fuerte, valiente, sabia, guapísima, muy capaz. Ha sido y es mi hermana del alma, como ella me llama. En las cooperaciones ha estado siempre ayudándome, enseñándome y protegiéndome incluso en la selva, porque ella, como he dicho, es de Camerún y de niña, pues le practicaron lo que se llama la inmunidad al veneno de la serpiente. Por lo visto, la cabeza de una serpiente la aplastaban, parte se la hacían comer, otra parte se la untaban, y entonces ella presumía siempre de que las serpientes no la atacaban jamás. Y de hecho, cada vez que veíamos una que era muy frecuente, siempre decía, Suli, atrás, atrás, aquí, yo te protejo, ¿no? Y la verdad es que pasaban, ¿eh? No sé si el efecto es cierto o no. Bueno, bien, pues hace unos días me pidió ayuda para construir un pozo de agua potable, porque están muriendo en su poblado, en su aldea, de infecciones intestinales, de tifus, de malaria, etcétera. Entre ellos, varios de sus familiares, 2 hermanos concretamente, y su padre en la actualidad está muy mal también. Lo que utilizan, por supuesto, igual que utilizábamos en la Amazonía, es el agua del río, sin depurar y sin potabilizar. Su bienestar integral depende simplemente de poder acceder al agua en condiciones. Por muchas veces que las mujeres acarreen el agua del río hasta sus cabañas, no van a alcanzar nunca la salud que se merecen. Y ellas son el soporte de la familia en todos los sentidos, aunque no sean reconocidas. Ellas no tienen acceso a ninguna asistencia sanitaria y con ausencia de medios van aprendiendo por sí solas y por tradición cultural remedios caseros y naturales para tratar las distintas afecciones. Y lo que es curioso, a veces los resultados son incluso mejores que los obtenidos con nuestra medicina tradicional de nuestra mal llamada civilizada, ¿no? Y os cuento, cuando llevábamos un tiempo en la selva se nos acabaron los medicamentos, aunque fuimos con baúles, pero la verdad que la necesidad era tan grande que supieron a muy poco, ¿no? Y hablándolo con algunos de ellos y con Clarisse, con esta africana, enfermera de Camerún, pues nos dio un montón de indicaciones. Curar las infecciones vaginales por la introducción de ajo, infecciones con unas hierbas que crecen en la ribera del Amazonas, que efectivamente tienen un poder antibiótico. De hecho, la penicilina viene de un hongo, ¿no? Y bueno, estas mujeres con estos remedios muchas veces siguen siendo agentes de salud, ahí en esa situación, ¿eh? Pero también quería deciros que hay casos en los que la falta de medios desencadena muertes evitables, como sería el caso de Emily, que es una amiga y paisana de Clarisse. Es una paciente con un cáncer de mama en estadio 4 que no puede financiar el tratamiento de quimio, porque en Camerún la quimio hay que pagarla de forma privada. Entonces, en la actualidad estamos gestionando desde aquí, desde Córdoba, su traslado para que reciba el tratamiento adecuado. Tiene 4 hijos, pero los trámites y los papeleos se han retrasado ya 5 meses hasta ahora. Entonces, su traslado, si no podemos acelerar su venida, puede que en el transcurso de este tiempo podamos perderla. Es un caso que nos habla de que efectivamente ni el bienestar ni la salud es igual en ningún sitio por razones de género, de geográficos, religiosos, económicos, etcétera, ¿no? Son casos muy,
muy diferente. Y termino ya, por último, ¿qué decir que no se haya dicho ya sobre las mujeres afganas, ¿no? Que tienen una pérdida absoluta del bienestar y de la salud, al que tampoco habían accedido de manera completa antes, ¿no? No se me ocurre cómo expresar los horrores por los que pasan y han pasado estas mujeres. Están privadas de total libertad, que las ha llevado a la pérdida absoluta de su salud y la percepción de salud en todos los sentidos. O sea que no hay palabras. Y simplemente decir que solo quería trasladaros estas desigualdades y estas inequidades por razones como ya hemos hablado, o geográficas, de género, económicas o incluso religiosas. Y nada más, espero no haberos aburrido, ¿vale? Muchas gracias, querida auxiliadora. No nos ha aburrido para nada. Yo creo que ha sido interesantísimo y además retomar nuevamente hoy 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, como la salud, desde luego, es incuestionable que es un derecho humano fundamental o debería serlo, Sí. Porque no lo es. No lo es. No lo es, como bien ha dicho auxiliadora, dependiendo del lugar en el que nazca, de la religión que impere en el territorio en el que has nacido y del sexo, por supuesto, del sexo con el que nazcas, porque hay países en los que ni siquiera tienes derecho a ir a la médica o al médico para que te atienda si eres una mujer y punto, porque nacer mujer tiene unas consecuencias. Nacer mujer tiene unas consecuencias. Así que muchísimas gracias, auxiliadora. A vosotras. Destacar además el final, el caso que has contado de la mujer que ella misma se tiene que pagar su quimioterapia. Yo creo que eso nos tiene que hacer reflexionar de lo que hasta ahora ha sido un intento de estado de bienestar, por lo menos en Europa y en gran parte de Occidente, que no podemos permitir que lo desmantelen y que nos quedemos sin lo que tanto trabajo nos ha costado por conseguir. Y cómo esa señora, nos cuenta auxiliadora, que por culpa de la burocracia, no porque no haya medios, no porque no haya encontrado a una persona, en este caso auxiliadora, que la va a ayudar desde otro país, que está dispuesto a ofrecer esa ayuda, sino que nos encontramos con la burocracia que entorpece salvarle la vida a una persona. Entonces a mí me gustaría dejarlo aquí manifiesto cómo la burocracia, en este momento además en el que estamos, desde luego el extremo es ese, es que una persona se muera porque los papeles no llegan a tiempo. Ese es el caso extremo, pero es que nos encontramos en un momento en el que no puedes manejar tu propio dinero si tienes una determinada edad o una falta de formación y no entiendes los mecanismos que ahora nos imponen para acceder a la propia salud, para concertar una cita médica, para sacar dinero del banco, para matricularte en la universidad, y ni os cuento a las que estáis detrás de la pantalla y a las que estáis aquí y a auxiliadora, el trabajo que nos cuesta a las ONG de mujeres, que no sé si hay otro colectivo, porque esto sí que es un colectivo, el ser organizaciones de mujeres, no el que seamos mujeres. No sé si hay otros grupos de trabajo, otros colectivos, otros movimientos, otras clases a las que se le exija tanto como se nos está exigiendo a las ONG de mujeres para acceder a los recursos que en justicia nos corresponden porque lo han defendido nuestras ancestras y nosotras mismas. Entonces, bueno, gracias por apuntarnos ese dato, porque con la burocracia hemos tocado, querida amiga. Así que tendremos que hacer algo entre todas para
Bueno, pues para que no se muera nadie, porque los papeles no llegan a tiempo. Ahora abrimos el turno de debate con auxiliadora. Me imagino que tendréis preguntas que hacerle aquí en la sala y quizás también a través de la pantalla. De momento a través de la pantalla, como es que yo no las veo directamente, que me las tienen que mandar al móvil, pues espero que os animéis y desde aquí, desde la sala, alguna pregunta o alguna reflexión que queráis aportarle a auxiliadora. Por aquí, ¿alguien más? Vale, Rafaela. Sí, aquí está detrás el micro. Espera que te enfoquen si no te importa. Si podéis, por favor, ampliar la pantalla. ¿Ya estamos? Sí. Bueno, pues mirad, Ponte el micro porque si no, no te Ay, oyen sí. las que hay en la pantalla. A ver, esta mesa es el resultado de muchos años trabajando en el feminismo y como ha dicho Amelia, yo le he contestado, es verdad que nos estamos dando cuenta que nos están encasillando, metiendo ahí en un armario, ahí en las mujeres, o sea, las cosas de las mujeres, de las asociaciones de mujeres, y no, mire usted, esto es mucho más, lo que decíamos al principio, es la vida misma. Y la vida misma es que las mujeres mayores están siendo atendidas en sus casas. Cuando llega la señora nunca me acuerdo del nombre de esto particular que se llama, ¿cómo se llama? Las trabajadoras. ¿A dependencia? Ayuda a domicilio. Bueno, la ayuda a domicilio, tanto la trabajadora como la paciente están siendo abusadas. Abusadas en cuanto a que no están siendo atendidas humanamente. Generalmente son contratas, las que contratan a las señoras de ayuda a domicilio. Pobres, paupérrimas. Formación, porque le han dado ahí un titulillo de auxiliares y las criaturas no les queda otra. Y van 3 veces a una casa que, ojo, si tienes coche, va de un lado para otro. Y los 800 y pico euros que ganas al mes, no lo perdáis, 800, que no llega a 900. Con eso te apañas, si eres madre sola, si vives con tu madre y a la vez tu madre está cobrando una pensión de 150 euros o de 400 y pico, y ahí os apañáis. Entonces, ¿por qué? Eso como ejemplo, eso como, con lo cual, el malvivir de las mujeres. Vamos a un centro, ahora voy a lo otro, auxiliadora, que además, en fin, va a un centro a que te haga una citología, con todos mis respetos, y como ha habido una pandemia, y aquí se han hecho muchos aplausos, pero yo me he preguntado muchas veces, ¿el pueblo español es tonto, inútil, o qué pasa aquí? Pero bueno, como hemos consentido tantos aplausos y hemos hecho cola en los centros de salud kilométricas y hemos visto cómo se le ha ido la vida a los sanitarios y a las sanitarias, se me ponen los vellos de punta. Y ahora se dedican a poner estatuas en reconocimiento al trabajo que ha hecho el personal sanitario. Miren, no nos tomen el pelo. Páguenle al personal sanitario sueldos dignos. De vergüenza es que con lo que gana un futbolista al año tenga para vivir 18 familias del barrio Guadalquivir toda su vida. Esto es feminismo también, compañeras. Como son las alambradas que vemos todos los días de las personas refugiadas. Ahí sabéis a quién viola diariamente. Los soldados, los no soldados, los que son de ONG, los que son de la ONU, a nosotras las mujeres. ¿Sabéis quiénes se quedan en el camino, las chiquillas, porque son desnutridas, porque están a la intemperie? Entonces, con esto, yo con esta mesa hoy auxiliadora y contigo, que como antes decía Lourdes, es una mujer humanamente humana, es una médica, que te dice, a ver, ¿qué te pasa? Ay, ¿no crees que me tienes que tomar antibiótico? No, espérate. El antibiótico vamos a dejarlo para lo último. Tómatela. Ay, ¿qué te parece si puedo ir a que me hagan por supuesto, acupuntura, medicina natural, no lo contrario, que ahora va a un masculino. Yo sé algo de esto porque yo soy usuaria de hospitales y de consultas médicas,
Y entonces casi que estoy aprendiendo el tema también, porque claro, te toca un buen médico, auxiliadora, te pone unas pastillas para que le llaman la pastilla de alegría, la sertralina, te pasas 2 o 3 años tomándola y le dicen, mire usted, a mí esto cuando me lo vaya a quitar, digo yo, como puede decir Conchi o Coro o cualquiera, no, tú tómatela. Y ahora cuando ha dicho auxiliadora, a las mujeres nos medica, es que se vayan apañando a estas. Porque muchas de nosotras vamos por sobrecarga de trabajo, vamos por pobreza, porque el mal que no tiene nombre, como decía nuestra Betty Friedan, hace ya, en los años 70, no sé ya cuántos años hace, muchos, ¿no? ¿Cuánto hace? 50 o 60 otra vez, ¿vale? Y ella decía, el mal que no tiene nombre, y el mal que no tiene nombre para nosotras, el vacío que sentimos, que no nos sentimos nuestras vidas llenas, que no sentimos que tenemos una salud plena, porque cuando nos jubilamos comprenderéis que trabajar hasta los 65 años fregando casa, y además que no te quede seguridad social, y además que no te quede un buen sueldo, eso no es para morirse, oiga, ¿yo para qué quiero vivir? Para pasar frío, calor y tener el frigorífico con 4 envases que no puedo salir de los tarros de garbanzos y de unos espaguetis. Y ahora estáis todo el día políticos, clase política, haciendo publicidad de la, ¿cómo se llama? De la dieta mediterránea. Pero no nos engañéis, por favor. Yo os pido, y ya con esto, yo pido que las personas que nos estáis viendo y las personas que estáis en la sala, por favor, abramos los ojos y por donde pasemos pongamos una hoja de reclamaciones. Y llamemos a la asociación vecina, y a la prima vecina, y a la otra y a ver si podemos ir al sitio que hay que ir, chicas. Ya está bien, de 8 de marzo, de cantar las mujeres somos, las mujeres seremos, que me encantaba y que me encanta. Pero después de eso hay que irse a los despachos y a decirle, mire usted, tengo una vecina en mi bloque que vive en un yo misma, que lo tengo además, 20 años llevo pidiendo que a ver cómo se atiende a esa señora. En un tercero, como es un piso social, no se le pone ascensor. Y lleva a la señora 20 años sin salir de su casa. Esto no lo podemos consentir. Esto hay que denunciarlo. Pero claro, si venimos al seminario y se levanta Rafaela y Amelia nos habla estupendamente y Auxiliadora viene y nos cuenta cómo los padres y los hermanos violan a la hermana y a la hija hasta dejarla embarazada. Que eso pasa. Que lo digamos en la calle. Que hablemos en las reuniones, no del modelito ni del gimnasio donde fuimos, ni de que se están aprovechando de nosotras. Que nos están haciendo ver un mundo que es mentira. Que los Facebook son mentiras. Pero es que resulta que todas nos hemos enganchado y cuando nos ponemos el pelito aquí así muy mono, foto. Copa, que estoy feliz. ¿Qué vas a estar feliz si ahora llegas a tu casa, criatura, y te encuentras que no puedes pagar la luz? Entonces, con esto me callo. O sea, con esto me callo, con lo que os quiero decir es que cuando nos digan las feministas no sé cuánto, el feminismo es más de lo que usted sabe. Y no tengo tiempo de explicárselo, lea un poco, mire a ver en la historia que ya afortunadamente hace 300 años que lo escribimos, y luego hablamos. Y desde luego a las instituciones, el maltrato que estamos padeciendo las mujeres, las organizaciones de mujeres, las niñas en la guardería, las mayoras en los centros médicos. Pero que se puede aguantar en un país que quienes hayan fallecido, pero así de ristra, han sido las personas mayores en los centros de mayores. ¿Habéis visto algún telediario que digan que en Córdoba los centros de mayores lo van a poner con capacidad para que cada persona tenga una habitación individual? Que menos, ¿no? Que menos que nos muramos después de haber ofrecido a la vida todo lo que hemos tenido en una habitación digna, con un cuarto de baño digno. Y no que pasas por los centros de estos de mayores y huele a becquerel que te marea. Que hace años que me dijeron a mí que la becquerina es cancerígena. Muchas sustancias son cancerígenas y nos estamos... Así que nada, os pido por favor que os enfadéis muchísimo con el mundo, porque si no lo hacemos así, nos están tomando el pelo. Muchas gracias a ti, Auxiliadora.
Quería añadir Otra pregunta, te voy a hacer de una observación también y ya. vale. Tenemos una reflexión, creo yo, que es de Emma Íñigo, de la Asociación de Mujeres de Berrueza, de Cofín, Mirafuentes, Navarra. Dice, mi reflexión es que la medicina de hoy sigue sin reconocer las enfermedades, ella dice de género, las enfermedades, voy a hacer, ¡uy! Mira, las enfermedades no son de género, la enfermedad, porque el género, que eso es básico de elemental de primero parvulitos de feminismo, Simone de Beauvoir, el género es una construcción social, con lo cual una construcción social no tiene ni salud, ni no salud, ni nada. Entonces, las enfermedades tienen sexo. Dicho esto, querida Emma, voy a retomar tu reflexión otra vez. Mi reflexión es que la medicina de hoy sigue sin reconocer las enfermedades de sexo o por sexo que nos afectan a las mujeres, porque sigue desarrollándose desde una perspectiva patriarcal. Es la reflexión de ella. De todas maneras, esto del sexo y del género, pues nada, si hay que explicarse, se explica, compañera, que lo he dicho así a Emma, no pasa nada, es una cosa muy extendida, se ha mal utilizado mucho esta palabra, nosotras hemos dicho mucho que no se utilice, ahora ya nos estamos dando cuenta más, me alegro, bienvenida a utilizar el sexo cuando toca y el género cuando toca, que cada vez es menos. Auxiliadora, disculpa, tienes la palabra para yo responder. quería añadir alguna reflexión también desde el punto de vista sanitario, ¿no? O como sanitaria. En un ámbito donde se está hablando de maltrato, pues la conferencia antes preguntó a todos los foros que levantáramos las manos quienes nos habíamos sentido alguna vez víctimas de maltrato. Y yo fui una de ellas, mi hermana que estaba a mi lado me dijo, pero bueno, si tu marido es un bendito, si es más feminista que tú, que no sé qué. Y yo dije, no, no es por parte de mi marido, es por parte de la administración. Claro. Y os cuento, porque cuando yo llegué a mi primera interinidad, llegué a la vez que dos compañeros míos de promoción, que eran hombres. Entonces, los alabaron muchísimo a ambos, ¿no? A pesar de que en mi promoción, que fuimos de 1.200, acabamos 600 y 400 éramos mujeres y los primeros puestos en currículum éramos mujeres, por supuesto. Entonces, después de 2 años de trabajo, el director de ese centro de salud me llama y me dice, tengo que felicitarte porque me has demostrado que eres una buena profesional, que has sabido trabajar, tienes capacidad. Y entonces yo le dije, o sea, yo he tenido que demostrarlo durante 2 años, mis compañeros que entraron a la vez que yo, por ser hombres, ya eran buenos profesionales y estaban capacitados, ¿no? Eso es una forma de maltrato, eso es una forma de maltrato. En otra ocasión hice una sustitución, era muy jovencita, la verdad que yo terminé con 23 años y trabajé al día siguiente de terminar por necesidad. Y estando en consulta, pasaron una pareja, miran por toda la consulta y dicen, ¿no ha venido el médico, no? Y entonces yo miré a todos lados y dije, pues no. Y se fueron, claro, porque yo era una mujer y a lo mejor no tenía la capacidad suficiente. O sea que en ese ámbito hemos sufrido discriminación desde siempre. Y otra cosa que le quería decir a Rafaela es que efectivamente lo de los aplausos era un timo, porque los que estamos en primera línea estábamos con bolsas de basura, Claro. con un archivador que yo le cogí a mi marido, me hice una pantalla y algunos de nosotros no dejamos de ver a los pacientes y no dejamos de ir a sus casas. Y íbamos en esas condiciones, en esas condiciones. Y hasta ahora, tú dices que han puesto monumentos, no sé qué. A mí hasta ahora la administración no me ha dado las gracias. Y yo cuando llegaba a mi casa, como mi marido es vulnerable, he estado durmiendo durante 1 mes y pico en la cochera en un camastro para no contagiarlo. Y eso es muy duro, porque cuando venía de ver enfermedad, muerte y desgracia, a mí me apetecía que me diera un abrazo, que hablara conmigo y me reconfortara. Y eso no lo he podido tener. Y como digo, la administración no me ha dado las gracias, ¿eh? Este aplauso me vale más que todos los que he oído a lo largo de la pandemia. Así que gracias a vosotros, ¿vale?
Muchísimas gracias, querida auxiliadora. Ojalá la administración trate a la clase médica como se merece en algún momento y ojalá los aplausos se conviertan luego en votos y en reivindicaciones, Eso. compañera. ¿Tú habías pedido la mano, Isma? Habíamos terminado la mesa. ¿Es de esta mesa o interviene en la siguiente? Pero no te oyen, si no coges el micro como es... No te oyen porque la gente que hay al otro lado de la pantalla solo escuchan los micrófonos. Sí. Bueno, una experiencia muy bonita y muy gratificante a nivel humano. Y por supuesto... Isma, perdón que sea tan mandona, pero es que ponte aquí en medio que te vean. Ahí. Y por supuesto a Gracias. nivel sanitario. Pero bueno, estamos en un sistema de salud que tiene muchas deficiencias en España y no se ha nombrado. Se ha nombrado de la pandemia, pero si retomamos el sistema de salud, tendríamos que tener un sistema de salud con perspectiva de género. Lo primero, las mujeres estamos súper medicalizadas porque los medicamentos que se tratan a los hombres son mucho más caros y estudiados que los de las mujeres. O sea, si hay que mandar un antidepresivo, el famoso Prozac cuando costaba caro a los hombres y el Transilium a las mujeres. Y de esto tengo bastante experiencia. Luego no hemos nombrado los programas de prevención en salud. Están volviendo las enfermedades de transmisión sexual porque no hay programas de salud. Están olvidándose los programas de prevención de cáncer de mama, porque se han erradicado totalmente en el sistema de salud. Cáncer de colon, bueno, pues todo lo que implica un programa de prevención. Y me parece que hay que hacer un sistema de salud con perspectiva de género, lo vuelvo a repetir. Hay unas diferencias brutales en tratar a las mujeres y a los hombres cuando van a una consulta. A nivel de menopausia ni se nos considera. A nivel de metrorragias y tal, el tema de la endometriosis ni se toca. Y bueno, no quiero ocupar más tiempo, pero punto suspensivo. Sí. Sí. Ponte, Pepi, ponte aquí delante, por favor, mirando allí. Eso es. Que no quería, quiero felicitarte. Bueno, perdona, sobre todo, Pepi ha hablado ahora mismo Isma Serrano de la Presilla, que es de la provincia de Granada, y ahora va a hablar Pepi Sierra, que es de Costa del Sol. Y enfermera. matrona. Eso es, enfermera y matrona Isma de la Presilla, que acaba de dar esas claves tan acertadas sobre la endometriosis y todos los problemas que tenemos las mujeres que efectivamente no se tratan. Y ahora Pepi Sierra. Yo únicamente quería felicitarte y agradecerte que por primera vez escuche que se le preguntan a los enfermos cómo están emocionalmente, porque nunca se te pregunta, sino lo que tú dices, nos derivan en pastillas, que luego esas mismas mujeres que están en pastillas tantos días diciendo que los drogadictos, y le dices ¿tú te drogas? Yo que me voy a drogar, y resulta dice, pero tú qué tomas, dice, yo 17 pastillas todos los días. Y dice, bueno, pues menos mal que no te drogas. Pero quiero decir el tema ese. Y que no se nos olvide también que el otro día me enteré que en Andalucía tenemos suerte, porque por lo visto es la única región de España, según me comentaron, donde hay camillas habilitadas para que mujeres con discapacidad puedan recibir la revisión. Porque en el resto de España no hay. Mujeres que no se pueden hacer una mamografía porque la máquina no baja hasta la altura de la silla de ruedas si la mujer no se puede sostener de pie. Algo tan básico como eso, y que sin embargo, que nunca las nombramos, pero que también son seres humanos y que están ahí padeciendo una... Y yo eso es que me enteré el otro día por primera vez porque nunca más, es verdad que me había parado a pensarlo. Y con lo que has dicho tú antes de la revisión, porque ya aprovechando al hilo de la burocracia, y eso es violencia.
Eso se llama violencia institucional. Dilo allí a cámara. Violencia institucional, ¿vale? Cuando... Vale. Si no cogéis el micrófono, tenéis que hablar con el micrófono, por favor. Un momento, vamos a organizar el debate. Y una cosa que nos diferencia a las organizaciones de mujeres es que todos los proyectos, todos los euros que nos dan en las subvenciones y todo eso, son revertidos hacia toda la sociedad. Somos el único organismo que todo lo que hacemos lo hacemos abierto a la sociedad. Luego viene quien quiera, pero todo está abierto. Pero el dinero que le dan de una subvención a una peña es para la peña. Si a una asociación de vecinos, es para la asociación de vecinos. Yo no me puedo beneficiar de lo que de la fiesta o del taller que está haciendo esa asociación si no pertenezco. Sin embargo, lo nuestro, lo que hacemos, el tejido asociativo, eso revierte en toda la sociedad. Es lo que, y sin embargo, si miráis los presupuestos, las cantidades que dan a un tipo de organizaciones y a otras, es abismal también. Nada más. No quiero. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, hay más palabras. Podéis, perdona, un momento. ¿Podéis levantar la mano las que queréis intervenir, que yo vea cuántas son, por favor? 2 más 3. Vale. Bueno, pues acercaros aquí al centro. Os presentáis primero. Gracias. Hola. Mirando para allá, sí. Preséntate, por favor. Bueno, pues mi nombre es Anabel y yo soy estudiante de promoción de igualdad de género del Instituto Galileo Galilei. Y mi pregunta va dirigida sobre la salud mental, porque está habiendo un problema con la salud mental en la sanidad pública. Rafael ha comentado sobre el barrio Guadalquivir, yo soy del barrio Guadalquivir y yo he escuchado como muchas mujeres me han comentado sobre sus necesidades de querer hablar porque tienen ansiedad y las médicas le han dicho que o se tome una pila o, bueno, que si tiene problemas con la pareja, es como que lo llevan mucho al tema personal y no al tema médico. Y mi pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotras para fomentar la salud mental en la sanidad pública? Porque si no hay sanidad pública, personalmente, a mí me ha tardado 2 años la médica para mandarme al psicólogo. Entonces yo, que me ha tardado 2 años, si me viene una mujer y me dice que no la están atendiendo en la sanidad pública, ¿cómo puedo fomentar yo que esa mujer vaya al psicólogo? Porque, claro, también está la pobreza. Si no pueden pagar un psicólogo 50 euros, ¿cómo pueden tratarse psicológicamente? Porque yo soy promotora, yo no soy psicóloga. Y yo no puedo hacer el trabajo de una médica. Entonces, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotras? Muchas gracias. Te voy a ¿le contesta o damos las palabras y contéstale como tú quieras? Un poquito. Sí. Mira, me alegra mucho de que hayas hecho esa cuestión, porque yo antes que médica de familia fui psiquiatra, hice psiquiatría y lo que pasa es que hice una sustitución en un pueblo de atención primaria y me enganchó la atención primaria. Como ha dicho Lourdes, todas estas cuestiones tenemos que demandarlas con nuestro voto y con nuestras reclamaciones, porque existen y tenemos que pedirlo y solicitarlo. El médico de familia es verdad que tiene teóricamente 4 minutos por paciente. Hay quien lo lleva eso a rajatabla y hay quien no. Porque muchos de nosotros decimos, no tengo prisa, habla lo que quieras, cuéntame. Entonces, actuamos muchas veces con la escucha activa, estamos haciendo de terapeutas y es un acto médico, porque yo a veces, en el Guadalquivir, donde he trabajado 20 años, terminaba una consulta y decía, yo no sé si hoy he pasado consulta o esto se ha convertido en un marujeo. Y llega a la conclusión de que no era así, porque cuando una mujer llegaba angustiada, me contaba de la toxicomanía de su hijo, del infarto de su marido, del alcoholismo de su otro hijo, de lo que fuera, yo la escuchaba y toda esa angustia que traía consulta la descargaba y se iba bastante aliviada. Luego había acto médico. Entonces, la falta de tiempo, y eso la población tiene que levantarse y solicitarlo, porque los médicos ya lo pedimos. Durante muchos años llevamos pidiendo, yo pertenecía
porque me he jubilado en mayo, pertenecía a la plataforma de los 10 minutos. Fijaros, 10 minutos, si eso no es nada, eso no es nada. Y si no nos lo han concedido. O sea que la población se tiene que sumar a los sanitarios, que estamos en que necesitamos más tiempo. Es probable que tu médica o tu médico de cabecera pues te tenía que haber derivado antes, pero yo soy de la opinión de que antes haber escuchado, haber tenido eso, una escucha activa, haber actuado como terapeuta, como persona que puede sanar con la escucha y con el consejo, y a lo mejor ni siquiera hubiera hecho falta derivar a esa persona ni al psicólogo ni al psiquiatra, ni mandarle ningún ansiolítico, ¿eh? Muchas veces se trata de eso. Entonces, pero la demanda tiene que ser de todos, porque de nosotros prácticamente se ríen, o sea, y en el voto, o sea, tenemos que votar en consecuencia, tenemos que pedir y demandar unos derechos que en teoría los tenemos ya adquiridos, que no es así, pero todos pidiendo las mismas cosas, porque vamos a beneficiarnos todos, ¿vale? Había otra palabra por allí al fondo. Mientras que se acerca, deciros que todo lo que pongamos en las redes, sabéis que tenemos el hashtag 32 con número feminario. Creo que es importante reivindicar que todas y todos, que la ciudadanía reclame más minutos de atención primaria en las consultas, que hoy es 10 de diciembre, Día por los Derechos Humanos, y que en el feminario 32 feminario de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres se reivindica la salud como un derecho humano fundamental, que es lo que estamos haciendo aquí esta mañana. Tienes la palabra. Preséntate, hola. Por favor. Hola, yo soy Ketty Marín de la Asociación de Mujeres Armonía. Y yo vengo a reivindicar más y a apuntar más lo que han dicho estas chicas sobre, y lo que ha dicho Lourdes sobre la burocracia. No puede ser que estén desapareciendo las asociaciones de mujeres en la lista de subvenciones porque no están suficientemente informadas de cómo hacer las cosas, porque se nos ponen muchísimas trabas. Y que te digan, anda, pero si ahora necesita el certificado digital, pues no va a tener tantos problemas, porque como hay gente que no va a poderlo hacer porque no lo tiene, es una pena. Entonces tenemos que reivindicar que haya personas que nos apoyen en la burocracia de todo. Y que no se vean, como se ha visto en la lista de las subvenciones de participación ciudadana, un montón de asociaciones vecinales que generalmente tienen personas que saben y que haya poquísimas, porque es que he visto la lista de asociaciones de mujeres. Aunque yo vengo a reivindicar que haya menos protocolos para poder pedir las cosas, porque como ha dicho esta chica, no lo pedimos para nosotros, nosotros somos voluntarias, lo pedimos para la ciudadanía. Gracias. Por aquí había otra palabra. Sí. Hola, yo soy Carmen. Muchas gracias por esta jornada. Carmen, ¿de dónde? Mira a la cámara. Hoy soy un poco tímida, Lourdes. Pues nada, hoy aquí ya la pierdes la timidez. Soy trabajadora social. En mi ámbito es judicial. Pero sí es verdad que el ámbito sociosanitario del trabajo social es fundamental. Y yo creo que para esa mirada integral que estábamos hablando, de no solo medicalizar, es muy importante la figura de las trabajadoras sociales en los centros de salud que están desbordadísimas y en los hospitales. Respecto a la burocracia, la brecha digital es terrible. Que muchas veces las trabajadoras sociales nos vemos con mujeres ancianas haciendo gestiones como abrir una cuenta bancaria. Claro. Que yo hago lo que haga falta y así tiene que ser. Pero no puede ser que tengamos que hacer gestiones de tal calibre porque no tienen acceso a internet o porque para todo se pida el certificado digital o un ordenador. Hay que adaptar también las nuevas tecnologías a las personas mayores. Y luego, respecto al problema sanitario, los votos, pero quejas y reclamaciones. Pongamos también quejas y reclamaciones, que es fundamental y yo creo que granito a granito evidencia que concretamente hay un facultativo que no está haciendo las cosas bien. Yo creo que podemos cambiar también las cosas. Y le quería preguntar, auxiliadora, si conoce los equipos de salud de violencia de género y si se coordinan. No se coordinan, no se coordinan. Sí los conozco porque el tema me ha interesado siempre, pero la coordinación en la actualidad es lo que más falta.
entre todos los equipos, ¿eh? De hecho, ya entre atención primaria y especializada nos cuesta la misma vida. A veces tiras de la especializada y de otros equipos porque los conoces personalmente. Yo en mi caso es que he abusado de la amistad que tenía con compañeros, ¿no? Me han respondido, pero no siempre pasa así, ¿eh? Yo he tenido suerte en ese sentido, pero hay muchos médicos de familia que no conocen a los especialistas en ese momento porque no han sido de su promoción y la coordinación no existe. En muchos aspectos no existe. Concretamente me refiero a los equipos de salud, que es un proyecto que llevan enfermeras y trabajadoras sociales. Hay uno en Córdoba, vamos a nivel andaluz, pero hay uno en Córdoba. Sí. Yo la crítica que veo del equipo es que solo se ha enfocado la violencia de género en la pareja, ¿no? Pero las enfermeras trabajan por deshabituar un poco esa sobremedicación que hay a las víctimas de violencia de género, y no sé si se ha difundido mucho el servicio. No. Y si luego se usa. Ni se ha difundido mucho ni se usa mucho. No. Sí quería decirte que yo en mi trabajo en el Guadalquivir, que hacía el Forma Joven en los institutos de la zona y el programa de la mujer, de no ser por la ayuda de la trabajadora social, que era magnífica, yo no lo habría conseguido. Me parece que vuestro trabajo es esencial en este campo y en muchos otros, ¿eh? Ahora, como presidenta de la Asociación del Cáncer, tenemos una trabajadora social que está sobrepasada porque trabaja muchísimo con una implicación magnífica. Yo alabo vuestro trabajo, de verdad. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, auxiliadora. Ha sido un verdadero placer y muy interesante. Muchas gracias por vuestras aportaciones también. Vamos a seguir con la siguiente.